Mm. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se estén conectando a esta transmisión. Mi nombre es Katy Subirana y soy la anfitriona de esta temporada de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Tengo el honor de seguir con ustedes por cuarto año consecutivo y de verdad estoy muy contenta de poder seguir llegando a todas las personas que nos siguen, porque abordamos temas que normalmente no se pueden abordar en la agenda diaria de los medios, ¿no? Y todos, por supuesto, con un enfoque de derechos humanos. Y justamente, a propósito de ello, hoy día vamos a hablar de la participación de la mujer en el sector público y para eso tenemos a dos mujeres a las que les tengo mucho cariño, respeto y admiración y tengo el gusto de poder conversar con ellas otra vez. Estamos con Ana Neira, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Derecho PUC y de la Universidad del Pacífico, y con Beatriz Ramírez Guaroto, docente de la Facultad de Derecho de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ex asesora del Viceministerio de la Mujer. Señoritas, ¿cómo están? Mucho gusto, muy contenta de tenerlas aquí. Igual, contenta de estar contigo, Katy, y estar con Beatriz también en este espacio. Igual. Señoras nomás, así. ¿Señoras qué? Señoras que conversan el día de hoy. Falta el tecito. Nos falta el tecito para el té de tías. Pero bueno, estoy muy, muy contenta de estar con ustedes porque ustedes son dos personas que tienen una trayectoria importante en el sector público, pero también en la academia. Entonces, a veces se dice que la academia no sabe lo que pasa en el sector público y teoriza sin haber probado el campo, pero ese no es el caso de ustedes. Ustedes tienen tanta cancha en la academia como en el sector público. Dicho esto, ¿cómo ven un análisis así muy, muy breve de cómo están viendo la participación de las mujeres en el sector público en este gobierno? Porque en este gobierno el sector público está teniendo muchos problemas en cuanto a su manejo, en cuanto a sostener el status quo de lo que se suponía que sostenía los ministerios o demás entidades públicas. Y en estos desbarajustes que está teniendo, pues creo que las mujeres estamos siendo afectadas de alguna forma. ¿Cómo lo ven? Brevemente, no sé, podemos conversar contigo, Anita. Sí, Katy, gracias. No sé si Beatriz coincida con ese análisis, pero yo lo que veo primero es que ha cambiado un poco el enfoque de tener mujeres en los liderazgos de los sectores, ¿no? Ya creo que habíamos generado un cierto discurso porque por lo menos era un intento de lograr cierta paridad en el gabinete. Estos gabinetes ni siquiera lo han intentado, ¿no? Y eso ya es un problema porque cuando tienes que tomar una decisión, y lo conversaremos luego, siempre necesitas el contrapeso de la otra mirada, incluso para poder decir, bueno, esto a mí me afecta de este modo o yo puedo verlo de esta otra perspectiva, ¿no? Si tienes una mesa de 15 hombres sentados, probablemente su perspectiva va a ser más o menos monocorde y más o menos en el mismo enfoque, ¿no? Y también como coincido que se ha comenzado a desarmar equipos, esto creo que afecta en términos de hombres y mujeres, no sé si solo mujeres, pero sí es cierto de que las mujeres en general tenemos posiciones técnicas en muchos espacios, a veces incluso justamente porque no tenemos las posiciones de liderazgo, tenemos las posiciones técnicas en los sectores, ¿no? Y estos espacios se han comenzado a desarticular en aras de nombrar a personas que son cercanas al gobierno en muchos casos, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser malo, pero sí puede ser preocupante que la idea de políticas públicas se pierda solo porque nombro a la persona que conozco en medio de la persona que conoce el sector hace 10 años, 5 años o incluso 2 años, ¿no? Y luego ya, yo creo que también ha impactado en la forma como diseñamos políticas públicas también, ¿no? Tanto del gobierno, incluso también desde el Congreso, ¿no? Creo que se ha perdido esa mirada en la cual tratábamos de generar algún impacto positivo hacia las mujeres y los proyectos que en el Congreso, que pocos proyectos se impulsan, más bien van en una agenda de retroceso, ¿no? Si no pensemos en quitar la propiedad de género del currículo escolar, ¿no es cierto? El enfoque de género famoso que ellos hablan de ideología de género, el proyecto que nos convoca hoy día de querer cambiar la denominación al Ministerio de la Mujer, o querer retroceder casi 100 años en términos de quitar el aborto terapéutico del país como mecanismo permitido, ¿no? Entonces,
creo que nos está llevando también no solo a un cambio de personas, sino también a un cambio de la agenda, a una agenda más conservadora, y esto evidentemente va en desmedro de las mujeres, ¿no? Y ya ni siquiera podemos pensar pues en avanzar como otros países de la región, y por eso estamos en la cola en muchos temas de derechos de las mujeres, ¿no? Eso sería lo primero que yo podría decir para comenzar, y reiterar también el gusto de estar en este espacio con ustedes. Bea, ¿tú qué dices? Yo diría que estoy de acuerdo con lo que dice Ana. Enfatizaría tres cosas, ¿no? Las dos primeras en relación a lo que ha manifestado Ana. Digamos, yo también estoy de acuerdo en que en este gobierno tenemos un problema en relación a la paridad, como discurso al menos, ¿no? O sea, no todos los gobiernos anteriores lo han logrado, pero digamos que quizás desde el gobierno de Humala claramente había por lo menos este discurso instalado de que en algunos gabinetes se intentó llegar a la paridad. De hecho, en el gobierno de Humala se hizo un primer intento de gabinete paritario, después se ha tratado de repetir durante los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti. Entonces, no siempre, o sea, siempre se ha perdido el equilibrio con las renovaciones, pero por lo menos, digamos, estaba ahí flotando en el aire la idea de masificar la participación de las mujeres a nivel del poder ejecutivo, ¿no? Y yo creo que eso claramente, coincido con Ana, se ha perdido, y eso es una pérdida que afecta a toda la sociedad, porque las mujeres pierden representación y la mitad de la población somos mujeres en el Perú, y eso, digamos, como quita imágenes, símbolos que son importantes en una sociedad que se precia de ser diversa y democrática. Lo segundo, también coincido con Ana en que se ha empobrecido el sector público y con eso perdemos todos y todas, ¿no? Y quizás también con eso tenga sentido que ni Ana ni yo estemos ya en la función pública, ¿no? O sea, Katy contaba un poco que las dos hemos trabajado en el Estado. De hecho, nos hemos encontrado por ahí en algunos lugares, en los pasillos de varios lugares públicos, cuando hemos cambiado cada uno en diferentes espacios. Como pasa, pues, cuando tú te especializas en algo y entras a trabajar al sector público, y puedes estar en cualquier lugar y te vas a encontrar con gente que tú sabes que en sus diferentes espacios está cambiando, digamos, con una vocación de trabajo técnico. Pero claro, ha habido una huida masiva, ¿no? Ya, yo diría que solamente para ponerle ejemplo, Ana y yo, digamos, no seremos, pues, obviamente las únicas mujeres que hay que considerar, pero somos quizás un ejemplo también de cómo hay algunas y algunos profesionales que, digamos, han optado por salir del sector público, y creo que con eso, digamos, en la medida en que eso se haga una corriente, y yo sí creo que es efectivamente una corriente, obviamente no todo el mundo sale, ¿no? Felizmente, pero en eso se empobrece el servicio público, que además concentra, de acuerdo a las cifras, la mayor presencia de mujeres. Es decir, versus el sector público es más bien el que mejor garantiza presencia de mujeres versus el sector privado, pero el sector público versus el sector privado. Entonces, no es una buena noticia que haya una huida, digamos, de gente que había hecho por lo menos una carrera en el sector público. O sea, creo que ahí perdemos todos, ¿no? Yo quisiera añadir una tercera cosa a lo que mencionaba Ana, que es, a mí me preocupa y me molesta, ¿verdad?, del gobierno actual, un tema de discurso ya de fondo, ¿no? Digamos, también ha habido problemas en los gobiernos anteriores con los discursos en general, más allá del Ministerio de la Mujer. Digamos, siempre están estos discursos familistas que invisibilizan las situaciones particulares de discriminación que pueden tener las mujeres, también la infancia, también las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. O sea, tratan la familia como si fuera un grupo homogéneo, en el que no hay situaciones de poder, y además, digamos, como que invisibiliza las situaciones estructurales de discriminación también más allá del ámbito familiar. Ya, yo creo que ese discurso está muy presente en quienes hoy día son autoridades a nivel del gobierno, y eso sí me preocupa, porque lo que da es como, ya más allá de las decisiones de cuántas mujeres hay o no en el gabinete, el discurso de fondo no ayuda, ¿no? Cuando, digamos, la política pública del Estado en todos sus documentos normativos te dice que hay que apuntar a la igualdad y a la lucha contra la discriminación por razones de género y demás, más bien el discurso que está más bien en boga de quienes trabajan hoy día en los puestos más claves de toma de decisiones, es más bien un discurso más tradicional, más clásico, todos tenemos roles, las mujeres pueden estar bien, sí, bueno, pueden colaborar, pero en realidad eh, esconden más bien posiciones más clásicas.
Entonces, bueno, eso que es una parte de nuestra sociedad, que no está mal asumir que eso es un pensamiento de nuestra sociedad. Sin embargo, sí es complicado cuando es encarnado en quienes están en los puestos de mayor relevancia pública y deciden los destinos de la nación, ¿no? Porque eso influye en decisiones menudas y no tan menudas, como presupuestos que se dan, enfoques de intervenciones públicas y Claro. demás, ¿no? Entonces, eso creo que es quizás a mí lo que me hace más ruido, me molesta un poco más de nuestro contexto actual, ¿no? Claro, y mencionaste una palabra que me parece importante, discurso. Los discursos también se han empobrecido, dijiste. Y tienes razón, ¿no? O sea, los debates se han empobrecido y hemos llegado a un punto en el que se está planteando cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. Ahora, si bien en el debate del Congreso se dijo que se declaraba de interés el hecho de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y no se establecía precisamente el cambio, sí es una señal de los malos tiempos o de que vienen, no, de que los buenos tiempos se han ido en todo caso, o de que vivimos un buen tiempo y no lo supimos, el hecho de que se plantee el cambio de nombre, porque es algo que va más allá de lo simbólico. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Más allá de lo simbólico, ¿qué significa el hecho de plantear el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Beatriz, ¿no? Con este enfoque que finalmente ya no vamos a pensar en la mujer como el sujeto concreto, central, que yo quiero proteger frente a además todo, ¿no? Porque ojo, que hay que siempre recordar esto, no siempre se nota que el enfoque de género tiene que ser transversal a toda política pública, ¿no? Eh, pero creo que el problema es que cuando pretendemos cambiar este giro por la familia, ¿no? La violencia, como si todo el mundo lo experimentara de la misma manera, tenemos un problema, ¿no? Porque entonces lo que estamos legitimando es que ya estos discursos más bien de avance de derechos de las mujeres digamos, no se aborden, ¿no? Y creo que hay varios peligros, digamos, me parece, ¿no? Tal vez uno primero es justamente que toda la agenda de avance de derechos no va a avanzar, ¿no? Cosas como las que han pasado en la región, como pensar siquiera en despenalizar más supuestos de aborto o ingresar en algunos otros tipos de cuestiones más bien de derechos vinculados con las mujeres, no sé, generar mejor protección en términos derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Tantas cuestiones de educación sexual obligatoria en los colegios, no sé, tantas cosas que se podrían como avanzar, ya esto probablemente pues no va a prosperar, ¿no? Y lo segundo, creo que ya dije también, es la invisibilización, ¿no? Y entonces cuando nosotros decimos, todas las personas sufren violencia, ¿no? Entonces no estamos dándonos cuenta de la peculiaridad que es ser mujer en el Perú frente a la violencia y claro, otros colectivos como por ejemplo la población LGTBI también en este contexto, incluso mujeres trans o mujeres lesbianas como también parte de este fenómeno, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta aparente denominación en la que todos somos perjudicados, no podemos notar cuestiones como todos los estereotipos que hay contra las mujeres. Hay una encuesta que a mí particularmente siempre me genera mucho ruido, ¿no? Que es esto que se hizo la encuesta en el 2019, es cierto, ¿no? Pero se le pregunta a la población peruana qué cree respecto de las mujeres y sus sueños, y más del 50% de la población cree que la mujer primero tiene que ser madre y esposa y luego seguir sus sueños, ¿no? En el marco de una encuesta de tolerancia a la violencia. Por supuesto, claro, todo el mundo, 90 y tantos por ciento contra la violencia, pero estas microformas de violencia, no tan micro además, en la práctica lo que están haciendo es reforzar estereotipos que tenemos que visibilizar en un ministerio que tenga como enfoque a la mujer, ¿no? Porque si eso se vuelve como un todo, una masa, el problema no se aborda y entonces no se toma en cuenta, ¿no? Yo creo que ese es tal vez el principal problema del cambio de denominación. Y yo quiero sumar también a lo que decía Beatriz en el sentido de que de esta salida, digamos, masiva del sector público de muchas personas, en algunos casos más voluntaria que otras, hay que decir, porque por ejemplo en mi caso no ha sido precisamente voluntaria, no creo que además fue muy pública y muy no voluntaria, pero creo que muchas personas están siendo despedidas por el peruano, ¿no es cierto? Esto es esa práctica horrible que tienen algunos jefes que no debería existir, ¿no? Y personas que tienen carreras establecidas, o incluso no hay que olvidar esta ex viceministra que ha contado de estos casos de acoso y hostigamiento sexual que ha vivido directamente por un jefe de gabinete en un ministerio con la anuencia del ministro a quien le decía, el ministro casi decía que se ría y que lo acepte, ¿no? O lo que acaba de pasar en el Congreso con este congresista violando a su asesora y ahora diciendo que él nunca la violó, ¿no? Entonces,
eso también es un peligro, ¿no? Porque no solamente ya estamos hablando de la invisibilización, del no avance, sino incluso ya de prácticas claramente proscritas por el ordenamiento jurídico que se están aparentemente, no sé si normalizando, o por lo menos se están visibilizando más, incluso en instituciones que uno pensaría que tienen ciertos cuidados en incurrir en estas prácticas, ¿no? Yo no pensaría, por ejemplo, que un congresista va a violar a su asesora, ¿no? No quiero, o sea, que uno por lo menos pensaría que estas cosas no pasarían en un estado más o menos civilizado, que un ministro va a reírse cuando están acosando a una determinada persona, ¿no? Pero creo que estos son un poco de los peligros y me preocupa en realidad, bueno, esto aparentemente ha quedado un poquito en stand-by, pero también es cierto, y con esto sí cierro, que este contrapeso del Ejecutivo tampoco se ve ahora, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, con todos los problemas que evidentemente han tenido las políticas públicas en los diferentes gobiernos, a ver, no podemos decir que todo ha sido perfecto, pero por lo menos había algunas cosas que los gobiernos cuidaban, ¿no? No retroceder en la SUNEDU, no retroceder en el enfoque género, ¿no? En diferentes cuestiones que más o menos eran como pequeños cotos que estaban cuidados porque eran pequeños avances de nuestra frágil institucionalidad, ¿no? Ya, ese contrapeso ahora no lo es el gobierno. Y entonces yo por lo menos siento que si mañana el Congreso quiere decir, saquen el tema de género de todas las currículas y encima no dicten nunca un curso de educación sexual o no sé, o que no haya ninguna mujer en una universidad, casi que el gobierno va a decir ya que no haya, ¿no? Entonces no parece haber ninguna defensa y creo que la salida de Diana Miroslavi, por ejemplo, del ministerio, porque sí creo que hay que personalizar algunas de estas cosas, la salida en su momento de Mirta Vázquez del Premierato, evidentemente también nos quitan herramientas para poder defender estas cuestiones, ¿no? Y ese nuevo enfoque de la nueva ministra parece ser, dentro de todo, por lo menos aquicente con lo que pueda hacer el Congreso en ese sentido, ¿no? Que creo que es lo que genera más alerta desde una perspectiva de derechos de las mujeres. Claro, justo mientras escuchaba me preguntaba qué es lo que puede hacer o qué es lo que podríamos esperar que haga una ministra de la mujer dentro de un gabinete que tiene solo dos ministras más y que son ministras que sabemos que no van a salir a defender precisamente un enfoque de género o qué sé yo, ante un eventual intento de abolir el aborto terapéutico, tampoco van a salir a defenderlo. Entonces, me pregunto, o sea, entiendo que es más importante que nunca la labor del Ministerio de la Mujer, pero ¿hacia dónde debería focalizarse esa labor? ¿Y qué esperanza tenemos con la ministra? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? ¿O estoy haciendo una pregunta muy compleja? No lo sé. Beatriz, dime. Estás en mute. Bien bonita, yo con el micrófono apagado hablando. Yo diría que para abordar la complejidad de la pregunta, que en efecto es compleja, habría como que regresar a la raíz de por qué existe un ministerio de la mujer, ¿no? Que es como la pregunta que se hace todo el mundo, independientemente si coincide o no, ¿no? Pero creo que es bueno regresar a la razón de por qué existe un ministerio. Cuando, digamos, las Naciones Unidas promovieron que todos los estados del mundo tuvieran mecanismos de alto nivel para trabajar los temas de los derechos de las mujeres, lo que se buscaba era que en los espacios de toma de decisiones hubiera una voz que fuera capaz de colocar los temas de género fuerte y claro. Para decirlo en términos coloquiales, es tener una voz respondona, que no sea solamente una voz de la sociedad civil, sino que fuera un voto dentro del sector público, ¿no? Porque en el sector público importa mucho los votos, ¿no? O sea, digamos, para quienes nos siguen, en el sector público, cuando tú tienes que tomar decisiones, digamos, son colegiadas, necesitas las opiniones de todos los sectores, ¿no? Y eso supone que cada sector dice qué le parece y qué no le parece. No es que precisamente los sectores tengan capacidad de veto, pues no es así, no funciona exactamente así, pero los sectores van sentando posición, ¿no? Entonces cada sector, Ana se ríe y dice, bueno, sí, pues hay sectores que te pueden arruinar, es cierto. En la práctica, bueno, hay sectores que sí te pueden bajar el dedo y adiós tú, ¿no? Obviamente hay sectores que son más significativos que otros, ¿no? Pero, digamos, en la práctica al menos, en principio, todos los sectores tienen algo que decir, o sea, te pueden decir algo respecto de cualquier decisión que se va a adoptar, que pasa formalmente para que todo el mundo se pronuncie. Entonces, en ese espacio en el que la gente va a dar su voz y su voto, es que tú necesitas un mecanismo de alto nivel que se encargue de colocar los temas que importan.
por ejemplo, las mujeres, por eso tienes un viceministerio especializado en mujeres y tienes un viceministerio especializado en las otras variables estructurales de discriminación, infancia, discapacidad, personas adultas mayores. Porque se supone que su énfasis es hacer una lectura específica desde la perspectiva de los derechos de las poblaciones a las que defiende. Lo mismo podríamos esperar del Ministerio de Interculturalidad o lo mismo podríamos esperar de los ministerios que ven ambiental, ¿no? O sea, que se encargue de ver cualquier decisión pública y responder, alzar la voz, pitear o corregir y decir, mira, esto tendríamos que hacerlo así, asá, asá. Para eso existe un ministerio, o sea, justamente para asesorar técnicamente y cuando se requiere, Katy, dar la contra. Entonces, tú nombras, obviamente no vas a nombrar al enemigo en casa nunca, pero la idea del perfil de quien ejerce el Ministerio de la Mujer es alguien que maneje el tema, o sea, que no viene a inaugurarse pues, en el asunto, ¿no? O sea, ciertamente la figura de una ministra es una figura de carácter político, pues no tiene pues que ser así como, no tiene que tener un PhD, un magíster en estudios de género, pero sí tiene que tener pues un recorrido fuerte o por lo menos una vocería importante, ¿no? Y tiene que nombrar en los cargos más altos, que para eso están los viceministerios, personas que además tengan un perfil como clarísimo técnico, porque ahí es donde se define lo técnico, sobre las materias de su competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú esperarías, digamos, que en el gobierno se escojan personas que tengan eso, una voz con capacidad de poder en su momento ser disonante? Eso no significa pues que te vaya a romper el gobierno, ¿no? Pero que sí sea capaz de a los propios sectores pararle el pecho, o sea, por decirlo en términos bien coloquiales, porque eso es lo que uno hace en el Ejecutivo. Digamos, como tú dijiste a la hora de presentarme, he trabajado años en el sector público, entonces hay cosas que se hacen más construyendo, sí, con otros de la mano, bailando todos juntos, pero hay cosas que se hacen también poniendo el pecho, o sea, diciendo esto no debería salir así, y vas y piteas, y a veces ganas, a veces no, pero la idea es que dentro del sector público hay un personal público al que se le paga porque diga, estas cosas sí se tienen que hacer así, porque si no afectan por resultado los derechos de las mujeres y las minorías, a veces no tan minorías. Y entonces, para eso le pagas a un cuerpo público en el Estado, ¿no? Esa es su labor. Ya, creo que lo complejo es que si un determinado gobierno no tiene claro que ese es el rol del ministerio, puede terminar colocando no solo el Ministerio de la Mujer, pero a otros sectores que tradicionalmente son, entre comillas, no importantes, porque ese tema de los pesos existe tanto en el Congreso por temas como en el Ejecutivo, a personas más bien como si fueran cargos retóricos, y no son cargos retóricos, son cargos que deberían tener la capacidad de poder hacer algún nivel de réplica, y no solo de prestación de servicios, que sí, obviamente son importantes los servicios que se dan desde el Estado, pero también como poner un cierto nivel de enfoque en las políticas y en las decisiones gubernamentales, ¿no? Ujú. Y digamos, ahí creo que radica como el principal problema de lo que vemos ahora, porque mi intuición es que, digamos, obviamente la gente lo puede no compartir, pero es que el gobierno actual, obviamente a ningún gobierno le es muy cómodo siempre colocar ministras de la mujer contestonas, respondonas, pero digamos, al menos si uno mira la trayectoria de los últimos ministerios de la mujer, o sea, ha habido pues, por lo menos una línea de ministras que además cada vez que pasa algo sacan sus pronunciamientos, pagan su aviso en el periódico, o sea, las mujeres, digamos, más allá que ahorita ya no estén en el cargo, tienen pues un nivel de réplica porque sí, ya ese nivel de vocería es el que se espera de quien es ministra de la mujer. Y creo que eso es lo que no necesariamente estamos teniendo ahora, ¿no? Sí, y comparto contigo esta opinión porque creo que uno de los casos, mejor dicho, estamos viendo un caso que podríamos calificar de emblemático en el que el Ministerio de la Mujer está pasando desapercibido, ¿no? Que es el caso de este congresista desaforado por el tema de violación. ¿No? Que ayer escuchaba una entrevista en RP y el congresista decía, no, yo no he violado a nadie, y después decía que se fue a tomar con 9 de sus amigos congresistas y no quería decir los nombres, ¿no? Eso me sonaba cuando te escapabas en el colegio con tus amigos y después no querías echarle la culpa a los demás para que, para que los papás no se molesten, ¿no? Entonces, es un nivel de infantilismo y un nivel de verdad de banalización del asunto que me da mucha pena que el Ministerio de la Mujer no esté siendo un ente fuerte, no esté teniendo una presencia fuerte en todo caso,
para hablar del asunto, porque es o sea, vamos, es gravísimo que un congresista viole a una mujer, como es gravísimo que suceda en cualquier situación o en cualquier otro ámbito, pero es un caso que podría servir de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Para ver la postura del Estado, para ver la labor del ministerio, para ver la postura de la ministra, y no estamos viendo absolutamente nada. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Sí, totalmente, ¿no? En otro momento de la vida, probablemente el Ministerio de la Mujer hubiera sido realmente un contrapeso mayor. Hay que decir que el silencio es cierto, bueno, al inicio hubo una reacción, ¿no? Eso sí hay que decirlo, pero luego el seguimiento respecto de esto no ha sido así. Muchos ya están diciendo que, claro, en este momento él ha sido sancionado por un tema ético, pero que eventualmente debería haber pues un desafuero, ¿no? Una salida de él como congresista. Más en un contexto como el que tenemos actualmente, que ya no hay inmunidad parlamentaria, que hubiera hecho que de repente esto demore mucho más en ser tramitado, incluso en sede penal, ¿no? Porque es un delito ordinario. Entonces, sí, yo creo que se extrañan este tipo de casos, evidentemente, un poco el punche mediático incluso que da pues una ministra de la mujer hablando al respecto, ¿no? Pero yo también coincido con lo que decía Beatriz en el sentido de que, o sea, por un lado, obviamente esperamos de una ministra de la mujer el diseño de políticas públicas, ¿no? Eso tampoco se está visibilizando mucho en este contexto. Claro, yo sé que en la anterior gestión se trató de generar algunas cuestiones, pero no se está visibilizando. Nuestra agenda, probablemente política, hace que todo lo demás no se vea, ¿no? Y eso también es peligroso porque hay cosas importantes que no se conocen, ¿no? Tal vez lo más visible que ha hecho el Ministerio de la Mujer últimamente fue esta pensión de orfandad que se hizo finalmente hacia los hijos, digamos, de los fallecidos, ¿no? En términos de COVID, ¿no? Que además luego el Congreso se quiso arrogar y rogar como que era parte de su gestión cuando no era así, ¿no? Pero ya luego, creo que otra cuestión en que estoy completamente de acuerdo, cuando uno se siente en un consejo de ministros, y eso lo puedo decir además con conocimiento de causa, evidentemente uno tiene que hacer sentir su posición desde su sector, pero siendo además un contrapeso de otras políticas públicas que se están queriendo diseñar, algunas que uno considera que son absolutamente, digamos, inconstitucionales o ilegales o simplemente inconvenientes, ¿no? Definitivamente nosotros llegamos a consejos, para quienes nos escuchan, aquí puedo contar un poquito para quienes no trabajan en el Ejecutivo, evidentemente no es que tú llegas y las cosas se comienzan a discutir recién en el Consejo de Ministros, ¿no? Han pasado obviamente por un espacio de revisión técnica previa que han hecho los sectores, y ahí me reía con lo que decía Beatriz, porque bueno, el Ministerio de Justicia, al ser el asesor jurídico del Estado, sí es como el Ministerio mala onda que bloquea un montón de cosas, con lo cual puedo ser feliz de alguna vez haber bloqueado cosas que no debieron salir, a veces no lo logras también. Otro ministerio es el MEF, ¿no? Que también tiene este poder, y por supuesto la PCM, porque bueno, es como el ministerio, digamos, que está un poco por encima de todo, ¿no? Entonces tú te sientas en esta mesa y tienes que, luego de la revisión técnica, tú todavía tienes una revisión política, ¿no? Y entonces puedes convencer en esa mesa, si es que lo logras, que determinadas cuestiones no se aprueben y otras sí, ¿no? Y creo que eso, sentarse en esa mesa, como decía Beatriz, es la razón por la que se creó un ministerio, pero también tiene que ser ejercido responsablemente, ¿no? Si tenemos sentada a la persona que en realidad no es ese contrapeso, es que las cosas pasen, o no mira, o está en su celular, no estamos teniendo la vocería que necesitamos como mujeres, ¿no? Y esto va, por supuesto, sobre todo para quien es ministra de la mujer, pero también para toda mujer sentada en ese espacio, ¿no? Porque finalmente todos deberíamos promover el enfoque al margen digamos, nuestro sector, y creo que lo debería hacer incluso toda persona al margen de su género, ¿no? Pero claro, esto ya es de repente demasiado pedir en un contexto de personas que parecen tener una visión mucho más machista, ¿no? Una cosa que no hemos dicho también aquí, que creo que un poco nos daba preocupación a todos al inicio, que parecía que era un requisito tener alguna cuestión de violencia contra la mujer para estar en este gobierno, ¿no? O tener algún comentario horrible en Facebook contra mujeres o población LGTBI para estar en el gobierno. Entonces, esto creo que también refleja que sin filtros, en el fondo no hay compromiso con el tema de género, ¿no? Y otra cosa que tampoco hemos dicho, que creo que también es importante, es miremos cómo fue girando el nombramiento, la designación de ministras y sus enfoques en este gobierno. Claramente no hay un enfoque, ¿no? Se ha pasado de ministras como claramente con una vocación feminista y pro derechos, a un breve periodo de una ministra que claramente era anti porque tenía una visión totalmente conservadora de los derechos de las mujeres, a una ministra ahora que no es tanto así como la que en su momento se nombró,
pero que tampoco tiene una visión que parece querer poner a las mujeres en el centro, ¿no? Sino más bien una visión hacia la familia. Y esto además, hay que decirlo, también resulta de alguna manera, a mí me parece hasta discriminatorio, ¿no? Porque finalmente estamos protegiendo a mujeres solo por tener familia, y las mujeres que no tenemos familia, entonces no merecemos ser protegidas o estamos en una segunda categoría de protección. O sea, no todo el proyecto femenino tiene que ser ligado a tener una familia, y no esto no quiere valorar, supravalorarlo ni minusvalorarlo, simplemente que son proyectos de vida distintos, y que un ministerio que enfoca a las mujeres debería proteger todos los proyectos de vida y sobre todo proteger a las personas más vulnerables, que son las mujeres en un espacio familiar. Entonces, yo creo que un poco el renunciar a esto es parte del problema cuando no tenemos una ministra de la mujer realmente comprometida a estas cosas, ¿no? Y a mí me preocupa, en verdad, y creo que a todos, no solo el cambio de nombre, ¿no? Sino el cambio de enfoque, que creo que tal vez es lo más complicado en este contexto, ¿no? Sí, justo hoy día me llegaron dos notas de prensa del Congreso, una del congresista Muñante que decía que hay que promover más leyes a favor de la familia, lo cual de verdad me parece que incluso contrapone el hecho de hablar de la mujer o hablar de la familia. No se puede hablar de las dos cosas, se tiene que hablar de una o de otra cosa, ¿no? Esa es la impresión que me deja. Y otra nota de prensa que me llegó antes de empezar el programa fue que se hablaba de eh, proteger la imagen de la mujer para que esta no sea usada con fines sexuales. Entonces, me parece que hay algo, o sea, creo que puede haber algunos esfuerzos, como este último que les menciono, pero siempre la oleada conservadora está un paso más adelante, tengo esa impresión. Para ir cerrando el programa, Beatriz, esta oleada conservadora a la que nos enfrentamos, una vez pensamos, mejor dicho, durante la pandemia, pensamos muchas cosas que de repente no se hicieron realidad, ¿no? Una de ellas era que de repente íbamos a salir mejores personas después de la pandemia y bueno, creo que nos equivocamos, nos equivocamos a secas, pero también pensamos que, o repetimos mucho durante la pandemia, que si bien alguna vez Virginia Woolf dijo que ante las crisis los derechos de la mujer o el asunto de la mujer es el que siempre se deja al final, y muchas feministas y muchos movimientos feministas dijeron, esta vez no vamos a permitir que esto sea así, esta vez no vamos a permitir que la pandemia deje de lado el problema de la mujer. Sin embargo, eh, podríamos decir que sí se ha dejado un poquito de lado en el Perú. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que hay un montón de cosas que la pandemia, digamos, nos ha hecho dejar de lado en el ámbito de lo público, ¿no? Pero o sea, yo, Beatriz Ramírez, creo que la pandemia ha ayudado en algo que es un cambio cultural que ayuda mucho a visibilizar a las mujeres, que es la importancia que tiene la esfera del cuidado y lo personal, los afectos, ¿no? O sea, creo que estos 2 años de pandemia y sobre todo el primer año con todas las restricciones que tuvimos, eh, le han ayudado a las personas a sentir, o sea, ya no solo a tener conciencia, ya digamos a saber, no, no, a sentir lo que significa la compatibilización de la vida familiar, personal, laboral, estudiantil, o sea, a sentir lo que eso significa. Yo creo que esa experiencia colectiva que hemos tenido todas y todos, además de la experiencia de lo que significa masivamente perder gente que amamos, eh, digamos, es algo que ayuda a visibilizar campos que usualmente han sido femeninos o feminizados y minusvalorados, ¿no? Es cierto que la respuesta pública tiene un montón de pendientes, ¿no? Pero yo creo que eso puede hacer un cambio cultural, ¿no? O sea, yo no creo que la pandemia per se nos haga mejores personas, pero será que, digamos, por las cosas que yo enseño en la universidad, veo y converso con la gente en la clase que tienen que ver con políticas públicas, en derecho familiar y demás, yo sí creo que hay como una mayor conciencia de esto que antes era como que ya está, ¿no? O sea, como que lo único importante era lo que uno hacía en sus horas de trabajo o estudio fuera del hogar, y más bien ahora las personas son como mucho más conscientes de que esta otra dimensión de la vida es importante y que los estados tienen algo que hacer, ¿no? Entonces, todavía creo que estamos muy verdes en la discusión sobre un sistema de cuidados, creo que estamos todavía muy verdes, todavía sobre lo que significa políticas reales de conciliación en la vida laboral, académica, estudiantil, pero sí creo que cada vez más las personas
mujeres y varones, lo cual me parece particularmente atractivo, se han ido dando cuenta de que no son dos ámbitos de la vida separados. La pandemia nos ha hecho ver que es una sola vida, somos nosotros los mismos seres humanos, los que antes físicamente nos trasladábamos y de pronto en un momento de la vida ya no nos trasladamos y todo era en tu misma casa, departamento, lugar. Y eso ha hecho que mucha gente empiece a caer en cuenta de, ¿y qué pasa entonces si no tengo plata porque vivo en una situación de desigualdad para tener trabajo doméstico contratado particular? ¿Por qué aquí en el Perú no hay lo que hay en otros lugares? Servicios de cuidado, guarderías, servicios de cuidado para personas adultas mayores. ¿Por qué no tenemos servicios de asistencia para personas con discapacidad? ¿Por qué en una sociedad que durante muchos años acumuló niveles de progreso económico no hemos sido capaces de acumular prestaciones de bienestar para las personas, ¿no? Además, con una mirada de lo familiar mucho más amplio, retomando un poco lo que tú decías, que el bienestar de las personas y de las mujeres y la equidad de género y la igualdad de género no tiene por qué pelearse con un enfoque de respeto de las familias, ¿no? Entendiendo que la vivencia familiar es algo que nos acompaña a todas y a todos. El problema es cuando uno cree que es la familia como una forma, un modelo, que además, si no lo sigues, más o menos como aguántate y no tienes derecho, un poco como decía Ana, ¿no? No tienes hijas e hijos, bueno, entonces como que no tienes familia, ¿no? Entonces, como si otros vínculos no fueran significativos, como si uno no fuera hija, no tuviera madres, padres, en fin, hermanas, hermanos, vínculos con los cuales uno eventualmente puede tener también relaciones de afecto y cuidado, ¿no? Entonces, yo siento que ese es quizás el gran desafío que nuestro país tiene, obviamente cuando las vacas engorden, porque estamos en época de crisis, todo el mundo lo siente, el presupuesto público lo siente, nuestra capacidad de tributación lo siente, mi declaración mensual también lo siente. O sea, es claro que claramente económicamente no andamos bien, ¿no? Y para tener un Estado con mayor prestación se necesitan mayores ingresos. Pero bueno, no toda la vida estaremos así. Entonces, el día que el Perú vuelva a tener un poco más de estabilidad económica, que esperemos que sea más pronto que tarde, eh, o sea, una cosa que creo que sí la población me parece, ha ido sintiendo es la necesidad de tener un poco más de servicios pues públicos, ¿no? Así como vacuna gratuita, que es un derecho, algunos otros servicios que el Estado requiere, que requerimos todas y todos del Estado para vivir mejor, ¿no? Creo que la pandemia le ha hecho a las personas, a todas y a todos nosotros valorar qué es vivir mejor. Ya, eso es profundamente feminista, ¿no? La importancia de vivir mejor, de tener una vida mejor es profundamente feminista y liberador, porque apunta a un ámbito privado que es tradicionalmente dejado de lado, ¿no? Me has hecho acordar al lema de la vicepresidenta de Colombia, vivir sabroso, que es vivir sabroso. Nada, muchas gracias Ana Neira, muchas gracias Beatriz Ramírez, muchas gracias a Juan Taquejara y Ale Pinedo en la producción y sobre todo gracias a ustedes que nos siguen todas las semanas, o bueno, cada vez que publicamos un episodio. Muchas gracias por estar ahí y bueno, ha sido de verdad aleccionador hablar con Beatriz y con Ana. Espero que nos volvamos a encontrar pronto muchachas y conmigo será hasta el próximo episodio. Bye.